Bueno, se acabó la Champions para el Barça. Es una pena porque es un equipo que esta temporada venía jugando muy bien, y quizás una final donde se involucra al Barça con cualquier equipo, sea Arsenal, sea PSG, iba a ser más simbólica y más bonita y más colorida y quizás más atractiva en general. Por un lado, un Barcelona-Arsenal rememorando aquella final del 2006, Ronaldinho versus Henry, Arsene Wenger versus Rijkaard, y estilos muy diferentes entre esos equipos. O contra el PSG, recordemos que ahí estuvo Neymar, pasado barcelonista, estuvo Ronaldinho, pasado barcelonista, PSG, Messi, pasado PSG y barcelonista también, quizás los tres jugadores más importantes, o quizás tres de los jugadores más importantes que hayan vestido la camiseta del Barça también vistieron la camiseta del PSG y tenían condimentos muy interesantes para ver una final Barça-PSG. Por lo menos para el espectáculo, un Barça-PSG era el partido ideal. Llega el Inter, un equipo muy laborioso, un equipo que trabaja bien, con un director técnico que realmente creo que merece lo que está pasando con su equipo. Y llega el primer tanto del partido, gol de Lautaro, un pase, una gran jugada en combinación. Pero antes quiero destacar esta jugada, una gran jugada de Varela, mira cómo la levanta, la hace de crack, el remate y muy bien ahí reaccionó Chesney. Y luego vendría el gol del Inter, ¿no? El minuto 20, el Inter estaba, bueno, el Barcelona, en los primeros minutos el Inter fue mejor mientras el Barça se estaba acomodando en la cancha y luego llega el gol de Lautaro. El gol llega de un error de la salida del equipo del Barça, un error ahí en la posición de la pelota del Inter, recupera el Barça y va a salir jugando en la triangulación, pero muy bien presiona el Inter. El Inter se comió al medio campo del Barcelona en esos momentos. La presión era muy buena del equipo Nerazzurri y en consecuencia, miren cómo se desata aquí, ¿no? Dumfries, que quizás para mí junto a Sommer son los mejores jugadores del Inter en estas llaves de ida y vuelta. Dumfries le marca el pase con el movimiento del cuerpo y ahí está nomás, se la toca y Dumfries que ve bien ubicado a Lautaro Martínez. Era muy fácil así marcar Lautaro, el capitán del Inter anotaba el 1-0 y el partido recién estaba prácticamente empezando, minuto 20, luego de así Lautaro marcaba el gol. Y bueno, por ahí Lamine Yamal por derecha, el jugador más incisivo, tuvo algunos como esta ocasión que Ferran falla, era difícil también. Tenía prácticamente varios jugadores encima ya en la jugada. Y el Inter también tenía de las suyas. También creaba ocasiones de gol. No sé si el partido estuvo si fue muy ofensivo por partido. No sé si el partido era tan ofensivo o fue muy malo en la parte defensiva de ambos equipos. Porque, por ejemplo, tiene, el Barça tiene una defensa que no es tan sólida esta temporada. El Barça, a pesar de que este año ha sido un equipo, quizás lo que lo salva, este año el Barça ha sido su juego ofensivo y el mediocampo. Porque en otras temporadas el Barça ha sido mejor defensivamente. Esta temporada ha recibido muchos goles, sobre todo en Champions League. Entonces el Dortmund le marca 3 goles al Barça. Y no solo eso, sino que en toda la Champions ha tenido partidos en los cuales ha recibido muchos goles también. Y quizás no quisiera hablar en contra de Szczęsny porque me parece que es un buen arquero. Mira que ha sido uno de los mejores arqueros del mundo en los últimos años. No por gusto, estuvo tanto tiempo en la Juventus, fue titular en ese equipo. Que un equipo italiano tenga, un equipo italiano, sobre todo el mejor equipo italiano en cuanto a liga, en cuanto a Serie A, que es la Juventus, el mejor equipo italiano tenga un portero extranjero como titular, la Juventus teniendo a los mejores porteros, como por ejemplo Buffon, y que venga Szczęsny siendo un extranjero, habla bien de él, porque para encajar como titular, siendo arquero en un equipo italiano que tiene una de las mejores escuelas defensivas y de portería del mundo, habla bien de lo que es Szczęsny. Entonces, pero Szczęsny es un arquero que ya estaba retirado prácticamente y que vuelve al fútbol. Y me parece que Szczęsny en muchos partidos, aunque ha salvado bastante al Barça, creo que ha habido goles en los cuales Szczęsny podía hacer más. Falta de reacción, quizás los reflejos ya no son lo mismo, y me parece que eso al Barça le ha pasado factura esta temporada. Quizás la lesión de Ter Stegen, no tener un Ter Stegen en su mejor momento, o no tener un portero que quizás esté en auge o esté
con un crecimiento, en un portero, digamos, joven que está en crecimiento y que se convierta en titular para la siguiente temporada. Pero tienen a Chesney, que es un arquero con carisma, con personalidad, con un historial muy bueno, antecedentes buenos, pero creo que lo de Chesney para el Barça, no sé, quizás le faltó más. Me parece que no lo quiero señalar como el culpable, porque realmente el culpable quizás para mucha prensa y para los fans del Barcelona en este partido fue Ronald Araujo por el gol, el último gol, por cómo lo arrastra Turán, ya lo vamos a ver. Pero no sé, me parece que lo de Chesney, a mí en lo personal me agrada mucho la personalidad que tiene, pero siento que en muchos partidos, en muchos goles, Chesney pudo haber hecho más cosas, pudo haber hecho más. Y el Barça pierde precisamente, y eso es lo que quiero decir, el Barça pierde la eliminatoria precisamente por no tener o no ser muy sólido en defensa. Recibió muchos goles el Barça. Marcó muchos goles, sí. Tiene la mejor ofensiva del mundo, Yamal, Rafinha y Lewandowski, pero defensivamente el Barça tuvo esos problemas y por eso el Barça queda eliminado, porque se dio muchos goles. Y la temporada del Barça quizás se resume en este partido. Y esta llave fue muy emocionante. Incluso muchos dicen que ha sido la mejor llave o la llave más impresionante o más emocionante de toda la historia de la Champions. Por lo menos en semifinal que yo recuerdo, sí es la más emocionante. Porque esa llave se le puede llevar cualquiera de los dos. Y el Barça estuvo a 2 minutos, a 1 minuto o a 30 segundos de alcanzar la final. Y el Inter en España le hizo un partidazo al Barça. Entonces, quizás si el Barça tenía que haber quedado eliminado con un equipo esta temporada, tenía que haber sido con un equipo como el Inter, que jugaba así, intimidar y siendo muy efectivo en ofensiva, ¿no? Y también al Inter, habla mucho también de que, bueno, el arbitraje fue muy parcial. No sé, la verdad, no lo creo, porque el árbitro, por ejemplo, le anula un gol al Inter en offside, era el 3-0. Minuto 6 del segundo tiempo. Y le anulan un gol en posición adelantada. Ahí está muy clara la posición adelantada. Entonces, y fue a Serbia. Serbia ya estaba anunciando que iba a entrar con alguna sorpresita para el final. Y luego algunas jugadas buenas, como esta de Lamine, que siempre fue incisivo, el Barça jugando bien al toque. Se ve muy bien ahí está el gol de Eric García. El esquema Hansi Flick, el fútbol de Flick, pero insisto, la defensa del Barça dejó mucho que desear en estos partidos. Y luego viene quizás el punto de inflexión, un contragolpe del Barça, no puedo poner la jugada completa por el copyright, pero gran jugada del Barça y termina así, ¿no? Con una jugada que era gol y el portero que la ataja. O sea, esas no se deben fallar. No sé de qué manera podía haber asegurado el gol don Eric García, pero esa jugada dejó mucho que desear. Eso era gol. Mérito para el arquero, no sé, quizás la falta de oficio de goleador de Eric García le pasó factura allí. Es un defensor, es lateral, y cuando le toca definir, pues se le complicó así nomás. Y el mérito también para Sommer porque estuvo allí, pero creo que esa jugada realmente era para definirla bien. Era el 2-2, pero bueno. El 2-2 llegó más tardecito, ¿no? Pocos minutos después. El que no estaba programado aparece a espalda de todo el mundo y ahí sí era muy complicado para el portero Sommer. No podía hacer más. Ese 2-2 emparejaba la serie nuevamente. La ponía ahí. Era 5-5 y ya con un 5-5 decíamos, no, qué llave espectacular, qué partidas, o sea, qué semifinal de lujo que tenemos, 3-3, 2-2, pero lo que se venía era más intenso y más emocionante. Aquí hay una falta sobre Lamine Yamal y muchos barcelonistas decían que era penal, pero no, es afuera. O sea, es afuera, eso no hay discusión. Ahí le cruza el pie, ahí la falta no se ha dado todavía, y ahí está la falta. Ahí se consuma la falta. Ahí ya se dice falta. Miren que la huella y el contacto es fuera del área. Luego se cobra el tiro libre y no pasó nada. No. Y esta es una de las dos buenas de Lamine. El primer remate por fuera y el portero es hombre que reacciona muy bien. Qué atajadón, definitivamente. Yo sé que ya Lamine sabe que pudo haber hecho más en el partido, pero hiciste mucho, ¿no? 17 años y esas jugadas muy buenas, pero lo de Sommer fue increíble. Un arquero que en verdad he leído muchos posts y he visto que lo mencionan uno de los arqueros más infravalorados de la última década y es verdad. Porque desde que yo tengo memoria, Sommer ha sido un muy buen portero. Ha sido un muy buen portero. Desde que yo tengo memoria, desde que yo lo he visto en el Mönchengladbach, en, en el Bayern Múnich, siempre respondió. Fue un arquero que siempre respondió. Ahora está en el Inter, un equipo que ya te puede pelear títulos más importantes que el Borussia Mönchengladbach. Y ahora sí, por fin tiene el puesto que se merece. O sea, pero ya
es muy tarde en su carrera, ¿o no? Pero ciertamente, Sommer es arquero de época y es uno de, quizás está dentro del top 10 de los mejores arqueros de los últimos 10 años, pero ha sido muy infravalorado, pero en cuanto a respuesta, estaba allí. Me acuerdo los partidos que hacía con Suiza en la Eurocopa, en Mundiales, sacaba muchos balones. Y llega el minuto 86. Aquí está. Yo creo que el Barça en la final se deja empatar el partido. No, bueno, no lo digo por los errores, no lo digo por los errores arbitrales, sino por cosas como que el Barça se desesperó mucho, el Barça se confió mucho. Vamos a revisar el gol. Aquí está Rafinha, el remate, el portero que reacciona a Sommer y bueno, ya en segunda instancia era difícil, por poco y se mete el jugador del Barça y ahí sí queda offside. Pero realmente el Barça creo que pierde o se deja empatar el partido al final. No puedo darle todo el mérito al Inter del empate, porque tener una ventaja de 1-0 de visitante al minuto 87 y que quiera seguir atacando y seguir pateando el arco, no ir a cuidar el resultado. Y no es ser como dice por ahí, de cagón, de irse a esconder, de poner el autobús, sino más bien de mantener la posición de la pelota, mantener la calma. Y el Barça no lo hizo. El Barça ahí sí creo que se pasaron de querer marcar más goles. Por eso digo, el Barça ofensivamente estaba bien, pero creo que el problema del Barça, aparte de la defensiva, en este partido fue que quiso abusar mucho del rival. Y aquí, y esto es lo que yo les digo, miren, minuto 2 de adicional. Había adicionado 5 minutos el árbitro y se marcó al minuto 92. Otro equipo, yo sé que el Barça este año ha estado muy bien y es muy probable que quizás de lo que va del año es el mejor equipo. Yo sé que los jugadores lo saben, que los jugadores saben de que están haciendo una gran campaña y que son el mejor equipo del mundo hoy por hoy, pero se lo creyeron tanto que pensaron que al minuto 92 en Champions League de visitante, ganando 3-2 y clasificando una final, pensaban que podían marcar un gol más y terminar de humillar a su rival. Pero no es la Liga Española esto. O sea, no es la Liga Española. Lamine en esta jugada no hizo lo correcto, a mi parecer. El Barça jugó bien ahí, del toque y toque, pero ¿por qué no siguió tocando? Lamine fue como una flecha a buscar el cuarto gol del partido. ¿Por qué? Solo por la ilusión de humillar. Porque Lamine Yamal quizás, como es un jugador joven, quizás no tiene la madurez ni la experiencia de saber cómo se juegan esta clase de partidos. Y otro jugador que quizás con mayor experiencia, en vez de guapear, en vez de buscar la humillación, la provocación, lo que hubiese hecho era tocar el balón para atrás, buscar un jugador mejor posicionado y quemar el tiempo. No metiéndose atrás, quemar el tiempo con posesión de pelota y buscar la jugada segura. Pero no, Lamine intentó patear al arco, el balón se estrelló en el palo, no hicieron el tiempo que tenían que hacer para jugar con la desesperación del rival. Y yo no le echo la culpa a la Barça, se desesperó por humillar al rival, por marcarle la cuarta. Y pasó lo que pasó. O sea, ya tenían que haber asegurado el partido y jugar con la posición de la pelota. Jugar con la posición de la pelota y con la impaciencia y con la desesperación del rival. Ya al técnico del Inter lo veíamos desesperado. James Saki estaba desesperado y estaba transmitiendo esa desesperación a sus jugadores, pero el Barça desaprovechó la oportunidad de quemar el partido, de hacer el tiempo con la pelota en el pie, faltando 2 minutos y se lanzó al ataque, buscando el cuarto. Por eso te les digo, o sea, buscando la humillación al rival, como lo haría un jugador sin madurez como lo es Lamine Yamal. No tiene la madurez mental, Lamine tenía que seguir jugando el Barça, pero no, se fueron al ataque, pelota al palo, servido para el Inter, ataque y con una defensa que no es muy buena la del Barça esta temporada y con un arquero que no da la seguridad, pasó lo que tenía que pasar y el Inter marcó el tercero. Y así lo celebra Inzaghi, ¿no? Porque sabía, era como haber clasificado. Y a Servi se mandó con todo el ataque. Luego al minuto, o sea, ya había cumplido el tiempo adicional. Y ahí está otra jugada de Lamine. Y Lamine, como sea, pasó. Bueno, hizo lo correcto aquí, pero se encontró con un arquerazo como Jan Sommer. Lamine tuvo incluso para marcar el 4-3 en el último minuto, pero no definió bien y también era muy difícil porque tenía un jugador del Inter encima, el portero que venía saliendo y era muy complicado. El árbitro termina el partido y se van a los tiempos extras, teniendo la clasificación el Barça. Dejó ir la clasificación y luego esta jugada que es muy polémica también por la inconsistencia de Araujo en la marca a Turán, le regala la marca, lo saca a pasear y define Fratesi y se vuelve loca la hinchada del Inter. Ya estaba ganando 4-3, minuto 98, 99 en el global. Y era de aguantar nomás. El Inter aguantó más, o aguantó mejor que el Barça. El Barça se desesperó mucho. La locura de Fratesi. El apellido, la expresión, la celebración y la definición. Muy, muy italiana. Estos cuadros o estas escenas son muy italianas. Así juegan los italianos. Y para los que decían que el árbitro estaba a favor del Barça,
perdón, a favor del Inter, hay que mostrarle también esta sección. Era jugada de gol y el árbitro termina el partido. Termina el partido y se le van todos encima, pero sabían que no tenían que perder la compostura, que el partido todavía tenía un tiempo extra y no podían irse así. Porque mira, por ejemplo, Inzaghi demostró tener, y dijo no, si yo voy y le reclamo al árbitro con la desesperación que me dio o la molestia, me iban a expulsar. Y con la expulsión del técnico, eso se iba a transmitir más nerviosismo a los jugadores y quizás no iban a mantener el resultado. Entonces Inzaghi hizo bien, Inzaghi ya estaba cerca del árbitro, iba a reclamarle por qué termina el partido en una jugada de ataque del Inter y se regresó, se quedó callado y se regresó. Bueno, se aguantó. Porque sabía Inzaghi. Esta situación es muy clave en el partido. Esta situación es muy clave. La situación de la que Inzaghi se regresa y ya no le reclama al árbitro en ese momento. Eso quizás también es otro momento clave del segundo tiempo extra y del partido en general. Porque ¿qué hubiese pasado si Inzaghi le reclamaba al árbitro y lo expulsaran, por ejemplo? Perdían los nervios, los estribos, y venía otro jugador y quizás el reclamo, expulsaba a otro y otro y otro. O con tarjetas se condicionaba bastante, ¿no? Pero Inzaghi hizo muy bien, se regresó, dijo, regresen a los suyos, que falta un tiempo todavía. Y el árbitro ya estaba listo para amonestar ahí. Se quedó con una cara de que quería sacar roja, o que quería por lo menos sacar amarillas en ese momento. El árbitro estaba muy amenazante porque sabía que se venía una grande. No sé si el árbitro a la final dice, bueno, es lógico, se había cumplido el tiempo y yo lo termino cuando se me dé la gana, pero es que realmente el ataque estaba allí y beneficia al Barcelona. Tampoco decir, no, todo el árbitro, todo el partido benefició al Inter, eso es mentira porque también hubieron jugadas o momentos en los cuales se benefició al equipo del Barça. Y a la final, por eso digo, todo es un cúmulo de situaciones. Si el Inter clasifica es por un cúmulo de situaciones, no es por un culpable, no es por Araujo, no es por Chesney, no es por Lamine, no es por el planteamiento de Hansi Flick, porque realmente creo que lo del Barça fue bueno, el Barça jugó bien los dos partidos, creo que si pusiéramos en una balanza, creo que en cuanto a fútbol, creo que el Barça jugó un poco mejor, pero el resultado está allí. Y también, por ejemplo, esta jugada de Szczęsny también salvó al Barça, o sea, era el quinto, Fratesi también probó allí, y Szczęsny respondió en ese momento. Pero quizás la mejor jugada del partido, la más espectacular fue esta. Esto era gol seguro, esta sí la saca, o sea, no es que Lamine le regala la pelota al arquero, no es que define mal, no, esto era gol, y esta jugada Lamine ha hecho espectacular la volada de Sommer, la saca con los dedos, y nuevamente Lamine va a soñar con Sommer. Tiene 17 años. Quizás en alguna entrevista le van a decir a Lamine cuál ha sido el portero más difícil con el que te has enfrentado y vas a decir Sommer. Porque lo va a soñar. Lamine tuvo siquiera 4 o 5 claras de gol y Sommer se la saca. Esta era otra. Y la del poste también. Súmale esas. Son como 5 jugadas que Lamine no pudo anotar. Y por eso es que quizás Lamine fue el jugador más afectado o de los que más afectado se vio después de que terminó el partido. Pero igual me encanta la madurez de Lamine Yamal, porque demostró madurez, tanto posteando o sea, en el post después del partido que hizo en las redes sociales y cómo afrontó la eliminación. Ahí está la jugada, muy bien, Sommer. Y bueno, la última jugada del partido, pelotazo arriba, el Inter la tenía, era que se va a recordar por muchos años, una llave que se va a recordar por toda la vida como quizás la mejor semifinal en la historia de la Champions League. El Inter nuevamente elimina al mejor equipo del mundo siendo el Barcelona. Ya lo hizo en 2010, cuando estaba el auge o el prime del Barcelona de Pep Guardiola y ahora elimina al Barcelona de Hansi Flick.